Buenas tardes, hermanos. Estaba viendo las redes sociales, los, los grupos de WhatsApp, todos llenos de mensajes del Señor, hablando de las promesas que el Señor tiene para su pueblo, ¿sí? Y todos los hermanos y todas las personas que dicen creer en el Señor son amén y mandando mensajes de fortalecimiento. Y, y me gozo por eso, de que las personas y en especial los hermanos hayan depositado toda su confianza en el Todopoderoso en estos momentos de crisis por esta situación que se está viviendo a nivel mundial. Pero solo veo que colocan los mensajes donde se ven las promesas y los compromisos que Dios tiene para con su pueblo. Pero no veo en ningún momento cuáles son eh, los compromisos que tiene el pueblo para con Dios. Cómo tú te robas ese amor del Señor, cómo tú le robas el corazón a Jehová. No somos perfectos, pero debemos anhelar cada día, buscar el rostro de Jehová, buscar su misericordia y su amor, ¿cierto? Caminando conforme a su voluntad. Entonces, eh, miraba que mandaban el Salmo 91 y solo escogen fragmentos de palabra, donde en el 91 hablaban en el versículo 10 que dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que no tropieces en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Sí? La gloria sea para Jehová. Pero este salmo también te está diciendo a ti y a mí que el que habita al abrigo del Altísimo, a ese, ¿sí? Ese morará bajo la sombra del Omnipotente. También te está diciendo a ti y a mí en su versículo 14, dice el Señor, por cuanto en mí ha puesto a su amor, yo también lo libraré. Entonces se requieren hacer cosas por Jehová para que también nos sobrevengan esas bendiciones que nosotros estamos anhelando. Depositar nuestro corazón en Él, nuestra confianza, alabarlo en todo momento y entender que Él es nuestro sustento, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra fuerza. No solamente esperar que nos sobrevengan las cosas, porque por la gracia en esto es una situación de doble vía, ¿cierto? Tú entregas y también recibes, pero no solamente hay que sentarse a esperar lo que nos sobreviene de Jehová y no estamos entregando nada. Veía también cómo utilizaban la palabra en Éxodo 26. En el libro de Éxodo 26 utilizaban la palabra, perdón, en Éxodo 15, 26. Escuchaba que decían, oh, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, por cuanto yo soy Jehová tu sanador. La gloria sea para Jehová. Y yo tengo claro y la certeza de que la palabra de Jehová no cae a tierra. Su palabra lo dice, pero este versículo 26 te enseña a ti y a mí que, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, luego entonces ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La gloria sea para Jehová. Esta bendición viene como consecuencia de tu fidelidad y mi fidelidad hacia Jehová. El que lo oyeres atentamente a su palabra, a sus mandamientos, y si esa es su voluntad, y entonces Jehová, que es misericordioso, te bendecirá, te guardará, te protegerá, nada tocará tu morada,
Pero entonces solamente extraemos esa parte que queremos que Jehová haga por nosotros. Pero ¿dónde está lo que le estamos entregando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Nosotros debemos anhelar que el Señor guarde nuestra vida. Nosotros necesitamos saber qué piensa Jehová nosotros, cómo estamos nosotros con delante del Señor. ¿Sí? En 2 Corintios 10:18 perdón, me voy a la primera. A ver, 2 Corintios 10:18 te enseña a ti y a mí, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esta palabra te está enseñando a ti y a mí que necesitamos saber cómo estamos delante de Dios, ¿sí? Porque en el 17 dice, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, ¿sí? Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Nosotros a veces en nuestro propio parecer pensamos que estamos bien delante del Señor, que somos varones perfectos, ¿sí? Que somos varones del Dios vivo, que somos siervos perfectos. Pero acuérdate que Eclesiastés a ti y a mí en su capítulo 7, versículo 20 dice, no hay justo debajo del cielo que haga siempre el bien y nunca peque. Todos somos pecadores, a cada instante pecamos, ya sea de pensamiento, de obras o por omitir cosas que Jehová está demandando de ti y de mí. Entonces necesitamos saber cómo estamos delante de los ojos de Jehová, qué somos delante de Él, cómo nos conducimos delante de Él, para luego entonces sentir que tenemos la autoridad de poder llegar a decirle al Señor, Padre, acuérdate que tú tienes unos compromisos conmigo, porque así como yo te he sido fiel, también necesito que tú seas fiel conmigo. Entonces es cuando necesitamos saber qué piensa Jehová de ti y qué piensa Jehová de mí. Qué bonito. El Señor tiene el criterio de cada uno de nosotros. El Señor, eh, tenemos el ejemplo de Job. Tenemos el ejemplo de Job que fue un ejemplo de perfección. De, de el Señor sintió ese orgullo por ese hijo. Somos como Job o podemos ser como Saúl, que fue desobediente a la palabra de Jehová y el Señor dice su palabra que le pesó haberlo constituido por rey. Entonces, eh, vamos a la palabra para que entendamos en primera de Job. En primera de Job, en el versículo 7, enseña la palabra a ti y a mí. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás con ese gozo, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso te teme Job de balde? Eh, que el Señor sienta ese gozo de poder reconocerte a ti como ese hijo, como ese varón perfecto, como ese siervo que hace su voluntad. Eso no tiene precio. Eso es algo que logra uno enamorar a Jehová con nuestras acciones, con nuestro diario vivir, con nuestro comportamiento. ¿Sí? Eso es tremendo. Eso cuesta. Eso duele. Eso no es
eh, de boca, de palabra, eso es de corazón, eso es en espíritu y en verdad, eso es caminar conforme a la voluntad de Dios y ser un varón perfecto delante de sus ojos. Cuesta, duele y hay que estar realmente enamorado de Jehová, tener la plena convicción y tener la seguridad de que amamos a ese Dios perfecto y que nos comportamos delante de sus ojos cada día conforme a su voluntad. Eso no es fácil. Eso no es fácil en estos días y nadie puede decir que sí, que lo tiene porque eso es un proceso en el cual cada día hay que luchar contra nuestras propias concupiscencias, hay que luchar contra nuestros malos deseos, contra todo lo que se sobreviene en el día a día y es una lucha constante que será por los siglos hasta que el Dios del cielo tenga misericordia de ti y de mí, nos tenga en esta tierra. Pero mientras estemos en esta carne, estaremos expuestos al pecado, como nos enseña Eclesiastés. Entonces debemos estar sujetados de la mano de Jehová para poder hacer conforme a su voluntad, para poder tratar de ser verdaderos siervos delante de sus ojos. No es fácil, no es imposible. Hay ejemplos claros en la Biblia y si Job pudo, tú y yo también. Nada más se necesitaba que uno lo pudiese lograr para entonces para que ninguno tuviera justificación delante de Jehová. Y si este varón enamoró a Jehová, entonces no hay justificación ni para ti ni para mí. Porque si Él pudo, nosotros también podremos vencer. La gloria sea para Jehová. Entonces qué lindo que el Señor nos mire con estos ojos y no que nos mire como a Saúl, como enseña la palabra en Primera de Samuel 15. La palabra en Primera de Samuel 15 te enseña a ti y a mí. Dice la palabra en el 15:10, si no estoy mal, sí, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Sí? No ha cumplido mis palabras. Y dice que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El Señor Jehová no se equivoca. El Señor Jehová es eh, omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿sí? Y dice que en su infinita sabiduría te conoce a ti y a mí, conoce nuestras intenciones, conoce nuestro corazón y le dio órdenes precisas a Saúl y Saúl no las cumplió. Por eso es que el Señor Samuel le termina diciendo a Saúl por sacrificios, todo eso que vacas y animales que según tú escogiste para sacrificio para Jehová, eso no sirve, porque tanto vale el que hace la voluntad de Jehová, el que le es fiel, como el que le hace sacrificios. Y el Señor le estaba demostrando a Saúl que para él era de más valor el que le fuese infiel que millones de holocaustos y sacrificios. Y dice que el Señor se dolió en su corazón. Entonces hay que recapacitar, hay que entender y poder comprender cómo estamos delante de los ojos de Jehová. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Esto es algo personal, esto es algo individual. Somos personas diferentes, con eh, vidas diferentes, con crecimiento diferente, con educación diferente. No tenemos las mismas necesidades, por eso Dios a nosotros no nos aplica, ¿sí? La misma situación, ¿cierto? Todos pasamos procesos diferentes porque al ser diferentes, Dios necesita hacer en nuestras vidas cambios diferentes. Tenemos tratamientos personalizados, por decirlo así. Y entonces el Señor lo sabe. Lo que sí tenemos en común es que debemos ponerlo por encima de todo, amarlo por encima de todo y tratar de enamorarlo, porque ahí está la verdadera bendición, la verdadera gloria de poder decir confiadamente de que el Señor me mira como a ese hijo amado, ¿cierto? Que pueda decir el Señor, he aquí mi hijo amado en el cual encuentro contentamiento.
Entonces, no es fácil. Dice la palabra que nosotros como esos hijos que hemos sido lavados, que hemos sido transformados, porque todos hemos sido pecadores. Ah, ya bien lo dijo Pablo, ¿no? El Señor ha mostrado toda su misericordia en mí. Yo también lo puedo decir con la boca llena, ¿cierto? De los pecadores fui el campeón. eh, me gané a muchos, pero la misericordia de Dios me alcanzó. Me ha regalado una nueva y última oportunidad para caminar conforme a su voluntad, por su infinito amor, por su misericordia, porque no era digno siquiera de arrastrarme a lamer el polvo de sus pies. Entonces, el Señor está demandando de ti y de mí obras de verdadero arrepentimiento, que en verdad caminemos conforme a su voluntad. Yo no soy perfecto. eh, lo que sí tengo claro hoy en día es lo que también anhelo que tú lo tengas, es eh, cómo estás delante de Dios, qué estás dispuesto a dar por Dios, ¿sí? Porque en eso está la victoria, en el que tengas claro que para poder caminar con Dios necesitas amarlo, necesitas saber y tener la certeza de que vas a ser capaz de hacer lo que tengas que hacer por Jehová, entregarlo todo por Él, así como también quieres que Dios sea fiel hacia ti, como le demanda fidelidad, así necesitas entregarla, porque tú no puedes tener el brazo extendido para pedir, pero el brazo recogido para dar. Dice la palabra que hay más placer en dar que en recibir. Y entre más le entregues a Jehová, pues más segarás. La gloria sea para Jehová. Él es el único digno de alabanza. No sé qué Dios haya hecho por ti, yo sí tengo claro lo que ha hecho por mí. Y dice la palabra, enseña a ti y a mí, que aquel que se le perdona más, mucho más ama. Y lo que Dios ha hecho por mí no tiene precio, por eso anhelo amarlo con todas las fuerzas de mi corazón. Y si he caído, para la gloria de Dios me ha levantado, y ahí es donde está mi verdadero gozo, el poder saber que el Dios vivo del cielo tuvo una nueva misericordia por mí, porque así como dice en Jeremías 31, dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mis misericordias. Y una palabra preciosa que no tiene precio es Lamentaciones 3:22, cuando el Señor dice, por mis misericordias no han sido consumidos, ¿sí? Por mis misericordias, porque nuevas son cada mañana, grande es mi fidelidad, alabanza a ese nombre precioso que es Jehová, por sus misericordias, porque por nuestras obras pues no estaríamos acá si no fuese por la misericordia de Jehová, porque Él no quiere que ninguna de sus almas se pierda. Cuando eh, los apóstoles estaban con Moisés y los samaritanos no lo quisieron ayudar, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos como hizo Elías, que pidió que cayera fuego del cielo? Y el Señor le dice, ¿acaso no sabéis de qué espíritu sois? Nosotros somos un espíritu de amor. El espíritu de Jehová es un espíritu de amor, si bien es cierto que es fuego consumidor, porque tremendo es el espíritu de Jehová. Pero el Señor les dijo, yo no quiero que ninguna de mis almas se pierda. Por eso el Señor cada día siente misericordia. El Señor no hace acepción de personas. Quienes colocamos calificativos en nuestros hermanos somos nosotros, porque tenemos eso por costumbre, ¿cierto? Entonces, teniendo claro eso, el Señor está diciendo que hagamos obras de verdadero arrepentimiento, que mostremos ese fruto de ese verdadero arrepentimiento, porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso el Señor lo dice en Mateo 3:8. Busquemos Mateo 3:8
y daremos desarrollo a esa palabra para que todo sea por la palabra de Jehová. Entonces, cuando el Señor habla en Mateo a tu vida y a mi vida, dice Mateo, enseña la palabra a ti y a mí, Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y en el 10 sigue diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto. Y el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida, hacer frutos de verdadero arrepentimiento. Entonces, el Señor está pidiendo a tu vida y a mi vida que hagamos frutos, que seamos como ese buen árbol plantado a la orilla del río. ¿Sí? El Señor dice que Él es la vid verdadera. Nosotros no podemos hacer nada separado de Jehová. Dice un árbol, una rama de un árbol, un pámpano no puede dar fruto por sí solo. Y eso lo dice en Juan 15. Juan 15, sí, en Juan 15 el Señor dice a tu vida y a mi vida, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Imagínate, Él es el que tiene la hacha en la mano. ¿Quién? Jehová. ¿Y quién le impedirá a Jehová cortar el árbol malo? Nadie. Si, ¿quién se opondrá a la voluntad de Jehová? Enseña su palabra, no, a ti y a mí. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. A muchos Jehová nos ha limpiado por su palabra, por su sangre. Los que se han convertido han sido limpios por las aguas. Muchos han sido purificados por el Espíritu. Pero eso solamente lo hace el poder de Jehová. ¿Sí? Permaneced en mí, enseña el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, enseña la palabra de Jehová. Nada podéis hacer separado de Jehová. Si no haces su voluntad, si el Dios del cielo, su Espíritu poderoso no mora en ti, nada podéis hacer. Muchas personas, muchos hermanos, muchos siervos piensan que todo lo hacen en sus fuerzas. Llega el maluco y le pone el sentir y lo llena de soberbia, de orgullo, pensando de que ellos son los que hacen la obra. La obra la hace Jehová. Nosotros simples somos instrumentos al cual el Señor les place utilizar para glorificarse. Dios no necesita de nosotros. Dice las palabras que a Él aún de las piedras, si usted no predica, Dios puede hacer que esas piedras hablen. Dios no necesita de ti. Tú necesitas de Jehová. Yo necesito de Jehová. De la misericordia, de su amor, de su piedad. Entonces, cuando Dios comienza a actuar a través de nosotros, muchas veces nos llenamos de soberbia, nos llenamos de orgullo, pero Dios en su infinita palabra dice que Él de los orgullosos no se agrada, Él se agrada de los humildes. Entonces tenemos que entender que nosotros somos simplemente vasijas de barro, que está llena por su presencia. Sus profetas, sus instrumentos en el Antiguo Testamento hay muchos testimonios de varones que fueron usados por el Espíritu.
simplemente fueron vasos llenos de la presencia y que su nombre quedó glorificado. La gloria sea para Jehová, pero la verdadera gloria es para el que vive y reina eternamente, Jehová de los ejércitos de su santo nombre. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Gedeón, el ejemplo de Gedeón fue un ejemplo tremendo. El Señor se le aparece a Gedeón y le dice: tú eres un varón valiente y esforzado, como el Señor te dijo a ti y a mí en Josué, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos han tomado eso y practicado eso? Ustedes y yo, delante de Jehová. Eso es algo personal, ¿cierto? Eso es algo individual. La salvación es individual. Y el cómo estamos delante de Jehová también es individual. Cada quien procura lo suyo, lo propio, no desconociendo también el ayudar a tu hermano. Pero el Señor le dice: varón valiente y esforzado. ¿Sí? Y escuchó al pueblo que estaba siendo sometido por los madianitas. Para no hablarles de mi propia carne, vamos a Jueces, en el libro de Jueces, en el capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 11, ¿sí? Enseña la palabra a ti y a mí. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofrá, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Sí, los madianitas era un pueblo que llegaba y saqueaba al pueblo escogido, ¿sí? Y entonces se le llevaban todos sus frutos, sus cosechas, sus animales, y entonces arrasaban todo lo que tenían porque era un pueblo numeroso. Pero todo esto había sido consecuencia de su rebeldía contra Jehová. Ustedes saben que cuando el pueblo de Jehová pecaba contra él, Jehová permitía que ese pueblo sufriera también. ¿Por qué? A causa de nuestro pecado. Entonces, este pueblo estaba maltratando y el Señor vio la necesidad de su pueblo. Y entonces enseña la palabra en el versículo 12 que el ángel se le apareció a Gedeón y le dice: varón, dice, y le dijo Jehová, el ángel le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, dice Jehová. Entonces, es el Señor que está haciendo la obra, es el Señor que se está glorificando, es el Señor que estaba enviándole y dándole la fortaleza y el ánimo que requería Gedeón esta, para esta proeza que iba a hacer, ¿cierto? Porque la gloria iba a ser para Jehová. Y esta es una historia larga, sí, no hay mucho tiempo para ahondar en esto, pero en el versículo 34 enseña la palabra a ti y a mí. Dice: entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Lo que te quiero mostrar con esto es que el espíritu de Jehová había venido con Gedeón, o sea, sobre Gedeón. Estaba lleno del espíritu de Jehová. Luego entonces ahí aplican la palabra que no es con fuerzas, que no es con ejércitos, sino con mi espíritu, dice Jehová.
Y la palabra te está diciendo a ti y a mí que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Luego entonces la gloria era del Espíritu de Jehová que estaba en Gedeón actuando sobre él, utilizándolo como un simple vaso. Entonces, si puedes mirar en Gedeón 7, eh, cuando el Señor derrota a los madianitas en el versículo 2, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Sí? Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y enseña la historia a ti y a mí que el Señor dijo, todavía, es más, aquí dice, y dijo Jehová a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Y el Señor terminó escogiendo solo 300 para que el pueblo comprendiese de que no era con ejércitos ni en sus fuerzas, para que no presumiera delante de Jehová que se habían salvado ellos mismos, para que este pueblo entendiera y glorificara que había sido por el Espíritu de Jehová. La gloria sea para el Señor. Y hay muchos casos. Aquí mismo en Jueces está el ejemplo de Jefté. ¿Sí? Primero eran los madianitas, después en Jueces 11 podemos mirar cuando Jefté libra al pueblo de los amonitas. ¿Sí? El Espíritu de Jehová. En el 11:29 el Señor usa Jefté. Aquí en el 11 dice, Jefté Galadita era esforzado y valeroso, esforzado y valeroso, hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. ¿Qué dice la palabra a ti y a mí? Era esforzado y valeroso. ¿Y qué le dijo el Señor a Gedeón? ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? No le dijo, varón esforzado y valiente. Entonces, ¿qué se requiere? Es una condición necesaria en tu vida y en mi vida para que el Señor pueda glorificarse. Ser valiente y esforzado. Téngalo presente. Dios no se agrada de los cobardes, porque enseña la palabra a ti y a mí que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si usted no tiene eso claro, entonces usted no está sintonizado, usted no está conectado, usted todavía está desinformado. Entonces es un punto que tiene que tener claro. ¿Qué espíritu es el que mora en usted? ¿Cuál es el poder de Jehová? Y mira que me sorprende. La palabra dice que Jefté era hijo de una ramera. Y ahí es donde aplica la palabra que el Señor no hace acepción de personas. Ahorita les decía que los calificativos los colocamos nosotros. ¿Sí? Dios no te está, no se está fijando si eres un alcohólico, si eres una prostituta, si eres un ladrón. No, todos quieren que el Señor quiere que todos lleguemos a ese arrepentimiento y demos ese paso de obediencia y nos convirtamos al Señor, nos arrepintamos de nuestros pecados. Dios no se está acordando de tus pecados ni de los míos. Los calificativos los ponemos nosotros. El Señor no está haciendo acepción de personas. Por eso es que te dice a ti y a mí, mira bien lo que hacéis. Porque cuando juzgáis, no le dijo a los jueces, ¿no? Mira bien lo que hacéis. Porque cuando juzgáis, no juzgáis en nombre de los hombres, sino en nombre de Jehová. Así que no hagáis acepción de personas. ¿Sí? No admitáis cohecho. ¿Sí? Y hacéis justicia. Son cosas tremendas. ¿Cuál es el alimento del verdadero cristiano? La palabra de Jehová. Si usted no está alimentado con la palabra de Jehová, si usted no está sustentado en la palabra de Jehová, si usted no está fortalecido en la palabra de Jehová, usted es un cristiano
desnutrido. Entonces usted cualquier vientecito por ahí lo mueve, porque usted no siquiera tiene la suficiente alimentación como para soportar una prueba. Si usted está gordito y rozagante, engordado en la palabra de Jehová, usted puede resistir 3 días sin comer. Así como cualquiera que está bien gordito por ahí dice, no, 3 días sin comer es nada, porque tiene suficiente tejido adiposo para soportar 3 días de hambre. Lo mismo pasa en el Señor. Si usted está raquítico en el Señor, si usted está desnutrido en el Señor, si usted está anémico en el Señor, usted cualquier prueba, cualquier situación, simplemente no lo va a poder soportar, porque no va a tener la fundamentación, ni siquiera para saber cómo guerrear. Entonces, este es otro ejemplo claro de la gloria de Jehová. Entonces, para que vean que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, está en el Jueces 11:29. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpah de Galad. Y de Mizpah de Galad pasó a los hijos de Amón. Después de Jefté le hace unos votos al Señor. Y ese es un tema bien delicado. Ojalá tenga la oportunidad de hacer un video referente a ese tema. Es algo bien sensible, ¿sí? De ofrecer un sacrificio de una persona a Jehová. Sabemos que todos esos sacrificios estaban prohibidos, la ley de Moisés, porque son cosas que no se agradaba al Señor, pero dice que Dios le entregó la victoria. Esta victoria estaba planificada de hace mucho tiempo, antes de que Jefté cometiera el error de hacerle voto a Jehová. Cuando Dios tiene propósitos en tu vida y en mi vida, Dios no necesita de tus votos, es porque no es por ti ni es por su voluntad, es porque es necesario que esto acontezca. Así como decía nuestro Señor Jesucristo, es necesario que se cumpla la palabra, por eso es necesario que esto acontezca. Y muchas cosas en tu vida y en mi vida acontecerán, porque es necesario que la voluntad de Jehová se cumpla en ti y en mí. Otro ejemplo claro, aquí mismo en Jueces, si seguimos buscando, aquí mismo está Sansón. Sansón fue otro varón lleno del Espíritu de Jehová. Vino a este mundo con un propósito para Jehová, librar a su pueblo de los filisteos, otro pueblo que estaba en contra del pueblo de Jehová. Así que pues nos podemos dar cuenta de que son muchos los que se van a levantar contra ti y contra mí. No solamente va a ser uno. Y Dios permite muchos ataques en la medida en que tú camines en contra de los deseos de Jehová. Porque si bien es cierto, Dios es un Dios de misericordia. Y si tú eres su hijo amado, te va a guardar. Acuérdate de Job. Estaba tan confiado en que Job iba a salir victorioso, que le dijo al diablo, dáñale esto y aquello otro, pero no le toques su vida. Y muchas veces Dios, en la medida en que esté gozoso de ti y de mí, dirá, te permito eso, solamente para probarte que mi hijo me es fiel. ¿Sí? Para demostrarle a Satanás que tú le eres fiel y que él confía plenamente en que lo que él haga contigo tú no lo vas a defraudar. Pero si Dios sabe que tú lo vas a defraudar, lógico que no va a dejar porque no estás preparado para eso. Entonces tienes que tener claro que cuando tú estés caminando conforme a la voluntad de Dios, van a venir muchos ataques, porque con ellos, con esas pruebas, con esos procesos, con esos desiertos, le vas a demostrar al mundo y a Satanás de que estás hecho y que tú amas a Jehová por encima de todas las cosas y que tu victoria será el gozo de Jehová. Sansón te enseña la palabra a ti y a mí en el 24. Ya todos conocemos la historia de Sansón, pero quiero mostrar dónde fueron las manifestaciones del Espíritu, cómo el Espíritu se manifestó en Sansón. Y te enseña la palabra a ti y a mí en Jueces 13, versículo 25.
Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sorá y Estaol. El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón. Y acá en el capítulo 14, en el versículo 5 y 6 dice, enseña la palabra a ti y a mí. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, tremendo, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había ocurrido. Está tajante la palabra, ¿no? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Luego entonces, ¿quién hizo la obra? ¿Quién despedazó al león? ¿Sansón en sus fuerzas? ¿O el Espíritu de Jehová que estaba en Sansón? Ratificado. No es con fuerzas. No es en nuestras fuerzas. No es con armas, no es con guerra, no. Es el Espíritu de Jehová cuando mora realmente en ti y en mí. El que puede hacer cosas sobrenaturales, cosas que para el mundo parecen locura. Y si queremos seguir buscando a David, ya que hablamos de Saúl, hablemos de David. David está en Samuel 1, en primera de Samuel 16, creo que es 16. Sí, señores. Samuel unge a David. Enseñaban la palabra cuando leímos sobre Saúl, de cómo Samuel lloraba amargamente el que Dios hubiera desechado a Saúl como rey, ¿cierto? En otra palabra, muestran cómo Saúl, cuando Samuel ve a Saúl que lo está proclamando rey, dice, wow, mira ese tremendo varón. O sea, tenía que tener una estatura, el aspecto físico de Saúl debe ser impresionante. Un verdadero rey, como en la antigüedad demandaban un rey fuerte, guerrero, que impusiera pues temor y que impresionara a los enemigos. Entonces Saúl cumplía con esas características. Acá en primera de Samuel 16, en el versículo 1, enseña la palabra a ti y a mí, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo lo llorarás? Habiéndolo yo desechado. Así que Dios tiene misericordia de ti y de mí, pero esta palabra te deja claro que poderoso es Dios también para desechar. El Señor le dijo a Moisés, yo tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. Dios es autónomo. Él hace como le place. Como puede amar, como puede desechar. Está en ti y en mí el anhelar, buscar y perseguir ser amados. Entonces,